A todos, bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio MP3. Bueno, pues como podéis ver en la imagen, ¿qué es lo que he hecho en esta ocasión? Sustituir el cargador USB que viene por defecto en nuestras motos Piaggio MP3 500 por uno nuevo 3.0. No pensáis que es baladí esta situación, ya que el cargador que viene de USB por defecto y que nos manda Piaggio ha quedado completamente obsoleto, es de las versiones 1.0. Este cargador, los cargadores 3.0 son capaces de cargar hasta 900 miliamperios, con lo cual la diferencia es bestial. Yo he notado en muchísimas ocasiones, cuando he ido por ahí de ruta, que prácticamente si llevabas el GPS, pues conseguía a duras penas mantener la batería de mi móvil, incluso me perdía porcentaje de batería. Bueno, ¿cómo identifico lo primero a un USB cargador 3.0? Pues fijaros por este color, el color azul. Siempre que veáis un color azul, en este caso yo he comprado uno doble, pues significa que tiene esa categoría que es actualmente de las mejores. Ya os digo que son 900 miliamperios. Los puertos USB 2.0 llegan hasta los 500. En este caso estamos casi hablando del doble. Bueno, ¿dónde lo encontramos? Ya estamos como siempre. Bueno, este es un pequeño detalle cómo queda al final, pero vamos a explicar todo el proceso. Este es el precio que he encontrado en AliExpress, en Amazon, más o menos están todo lo mismo. Yo elegí un color rojo, aquí es un color negro, pero lo que tenéis que fijaros es en esta lengüeta, en la entrada del puerto USB, que sea de color azul. Viene con cable, viene con fusible, con todas las conexiones. El fusible viene aquí de 10 amperios. La verdad que viene bastante bien equipado y por el precio creo que es bastante razonable. Bueno, vamos al lío como siempre. Empezamos. Vamos a quitar estos tres tornillos que veis aquí, que es la mampara de nuestra moto, y esta zona que veis aquí de color verde, esta se quita simplemente a presión, con las manos, empezando por este extremo, luego este y luego ya sacamos toda la pieza. Seguimos. Levantamos la guantera y aquí tenemos un tornillo y en el otro extremo tenemos otro tornillo. Bien, pues los quitamos. Aquí veis donde vería esta zona verde, que bueno, yo la tengo pintada de verde. Pues bien, aquí tenemos que quitar este tornillo y los otros dos del otro lado, del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Fijaros ahora, esta es, para que os ubiquéis, esta es la luz que tiene especie de semiluna. Bien, pues aquí tiene un tornillo y aquí tiene otro que no se ve, pero vamos, que lo podéis ver intuitivamente. Lo retiramos. ¿Para qué? Para quitar esta luz de semiluna. ¿Lo veis cómo ha quedado aquí ya descolgada? Vale. Seguimos. Pues justamente detrás de donde estaba esta luna nos encontramos este tornillo y este tornillo. Con lo cual lo retiramos y nos encontramos ya con nuestra moto completamente abierta. Y aquí tenemos el cargador USB 1.0 que nos viene por defecto de nuestra compra. Bien, ¿cómo lo retiramos? Dos cosas. Aquí tenemos un clic, fijaros aquí. Bueno, pues esto lo levantamos y sale. Y desde aquí con un destornillador plano pulsamos hacia, por decirlo de alguna manera, hacia la posición del conductor. Con lo cual va a salir todo el USB, como vamos a ver ahora. Lo veis aquí. Y esta es la junta de goma que aparece. Bueno, aquí había que haber quitado, como os he dicho, esta conexión para sacarlo completamente. Y aquí nos queda el agujero, ¿lo veis? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es una cosa muy sencilla, porque la diferencia, aunque esto parece un rectángulo y el USB que viene redondo, simplemente tenemos que limar esta parte de aquí. Y reitero, esta parte de aquí, aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros, no más. ¿Por qué digo que hay que limar aquí? Porque si lo hacéis desde hacia este lado, vais a tener problemas luego para enroscar. Si os fijáis, donde está ubicado, en el caso concreto mío, donde está ubicado el agujero donde iba el antiguo USB, no está en el centro. ¿Lo veis? No está en el centro. Por eso hay que venirse, en este caso, hacia la derecha. Bien, pues ahí con la lima, como os he dicho, yo reitero, limamos toda esta parte. No hace falta que liméis ni la parte de abajo, ni la parte de arriba, ni este lateral izquierdo. Solamente desde aquí hasta aquí. Bueno, y una vez que ya está limado, pues metemos nuestro
cargador USB 3.0. Esta es la rosca que va. Por eso os decía, veis que aquí va muy justo. ¿Veis? Pues aquí le vais enroscando para ajustarlo. Este es el antiguo cargador. ¿Qué es lo que he hecho? Cortar. Me he quedado con estas conexiones para que no haya problemas de positivos ni negativos. ¿Y qué es lo que a continuación qué hice? Pues soldarlo. ¿Lo veis? Le di una pequeña soldadura. Si no tenéis, pues bueno, cualquier sistema que haya para conexión de dos cables y luego, por supuesto, encintarlo. Aquí veis el fusible aéreo que viene con el kit de compra que podéis encontrar en Amazon o AliExpress. Y aquí está, por cierto, que viene también con un voltímetro. Dice el voltímetro de nuestra batería. Y fijaros aquí ya conectado, todo esto ya viene. O sea, en el kit de compra, aquí hacen la conexión, aquí tenéis que tener cuidado, positivo el rojo, negativo el negro. Tiene justamente debajo los símbolos positivo y negativo. Pues nada, luego lo recogí un poco, le puse una brida que va sujeta aquí y funcionando. Y ahí lo tenemos, el cargador 3.0 que va mucho más rápido y además a la par me está diciendo el voltaje de nuestra batería de la moto. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad. Bueno, por supuesto, no os olvidéis volver a poner la tapa y volver a poner todos los tornillos en este proceso. Venga, un saludo cordial a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.